Vamos a abrir la Biblia entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, para leer los primeros 4 versículos. Bueno, yo creo que todos podemos repetirlo de memoria, ¿no? El Padre Nuestro todos lo sabemos de memoria, pero lo tenemos en 2 evangelios, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Los 2 evangelios, en el Sermón del Monte, el Señor también repitió el Padre Nuestro. Las ocasiones son diferentes. Aquí el Señor da la oración respondiendo a la pregunta de los discípulos. En el Sermón del Monte lo incluye el Padre Nuestro dentro de la prédica. Jesús era uno de los maestros itinerantes que van circulando de un lado a otro. Muchas veces aparece que repite la misma enseñanza en un lado y en otro. Entonces hay algunas leves diferencias a lo mejor entre un pasaje y otro, pero no hacen al fondo de la cuestión. Estamos leyendo la de Lucas porque es la que tradicionalmente se repite permanentemente. Lucas dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta aquí nada más. El propósito del Padre Nuestro es enseñarnos algo. Jesús lo enseñó en respuesta a una pregunta. Y lo que Jesús trata de enseñar es cómo encarar correctamente la oración. En general, el tema de la oración es un tema siempre problemático para muchos creyentes. Muchos creen que la oración es una forma de manipular a Dios, ¿no? Yo oro y tuerzo la voluntad de Dios si mi oración es intensa, ¿no? Entonces hay como una manipulación de Dios. Otros creen que Dios responde a la obstinación en ciertos pensamientos. Si yo me obstino en esto y insisto, finalmente Dios va a hacer lo que yo quiero. Y en muchos casos la oración produce hasta brotes histéricos en ciertas personas, ¿no? Que entran así en estados que podríamos llamarlos patológicos, hoy voy a hacer determinado sacrificio antes de orar y voy a orar 5 horas seguidas. Yo recuerdo una vez un pastor que contaba que en su juventud un día dijo: yo voy a orar 5 horas seguidas porque así Dios me va a escuchar. Dice, me arrodillé, me puse a orar. Cuando me fijé habían pasado 10 minutos y dije, ¿qué hago las 4 horas y pico que tengo ahora? ¿No? Pero esas son patologías, realmente es enfermedades, no entender lo que significa la oración. La oración nos permite coordinar nuestra vida con la voluntad de Dios. Es una coordinación de nuestra vida con la voluntad de Dios. Es encontrar la armonía en la presencia de Dios. Si ustedes van a escuchar un concierto, por ejemplo, de la Filarmónica o una cosa así, ustedes van a ver que el director no entra a dirigirla, no entra. Antes que el director la dirija, el primer violín se para delante de todos, toma el diapasón, busca la nota y busca que todo esté en armonía. En ese momento se sienta y cuando se sentó entonces entra el director y dirige la orquesta. Lo que quiere decir que hay una nota que hay que ajustar primero para que pueda dirigirse. Y yo cuando veo eso digo, bueno, esto es la oración es eso. Yo me ajusto al diapasón de Dios y Dios entonces empieza a actuar en mi vida. Pero el asunto es que yo esté ajustado a eso. Entonces no es cuestión de que yo voy a ir y digo, tienes que hacer mi voluntad, sino como oró el Señor, esta es mi voluntad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces necesitamos conformidad con la voluntad de Dios, porque no es lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero necesitamos esa conformidad.
Y por eso la oración tiene un efecto purificador en la vida. Yo creo en la oración que enseñó Jesús, en la oración personal, íntima, de la persona que se encierra para estar con Dios. Creo en esa oración. Creo que es muy importante porque allí se limpian nuestras ideas y se purifica nuestra voluntad. En la presencia de Dios y en silencio podemos llegar a cambiar nuestra voluntad por la presencia misma de Dios con nosotros. Porque ese momento de calma, en contacto con el Señor, sintiendo que el Padre me está escuchando y que está buscando lo mejor, doblega mi voluntad a la voluntad soberana de Dios. Y por eso la oración purifica la voluntad del hombre, afina la voluntad nuestra para ajustarla a la voluntad de Dios. Nos reorienta la oración hacia Dios. Muchas veces estamos perdidos y tenemos una cantidad de ideas y de proyectos y de cosas, y cuando nos presentamos delante de Dios, nos reorienta, ¿no? Es como la brújula, nos vuelve al camino correcto. Yo puedo creer que estoy yendo hacia el norte, pero de pronto tomo la brújula y me dice, no, el norte no es para acá, es para allá. Y yo sé que ahí está. Y la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios, es como tomar la brújula, ¿no? Y decir, bueno, ¿para dónde tengo que estar mirando en este momento? Por eso aprender a orar, lo destaqué en los domingos anteriores y tal vez alguno no lo haya entendido, no haya entendido lo que quise decir. Aprender a orar es aprender a vivir, es aprender a conducirnos en nuestra vida espiritual. Comienza el Señor con 3 peticiones referidas a Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 3 peticiones que se relacionan directamente con el reino de Dios. Después entramos a las 3 siguientes, que son el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración gira de los intereses de Dios y de la visión de Dios a la visión humana. Si yo empiezo la oración como la empieza Jesús, lo primero que entiendo es lo que significa la soberanía de Dios. Y si yo digo con sinceridad, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y entiendo lo que digo, porque a veces repetimos sin entender, yo entonces empiezo a entender que la voluntad de Dios es soberana. Por lo tanto, en los pedidos que vaya a hacer, que tienen que ir después, porque Jesús marcó eso, primero te ubicas en lo que es el reino de Dios y después pides, yo me voy a dar cuenta que primero tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Los marinos de la antigüedad, la brújula es para Occidente es un invento moderno que trajimos de China, pero antes de la brújula se navegaba mirando las estrellas y calculando con las estrellas la posición. Quiere decir que cuando uno mira hacia arriba, se ubica donde está. No nos damos cuenta de quiénes somos y dónde estamos hasta que no miramos hacia arriba. Cuando yo miro hacia arriba y veo a Dios, ahí empiezo a ubicarme donde yo debo estar. Y entonces después sí, tomo el timón del barco y lo llevo adelante. Pero tengo bien claro cuál es el rumbo correcto para seguir el viaje. Hay que reconocer la supremacía de los planes de Dios y la dependencia humana. Y si no nos ubicamos, entonces destruimos nuestra vida. Nabucodonosor, aquel rey de la antigüedad, nos cuenta el libro de Daniel, hizo una gran construcción. La ciudad de Babilonia con sus jardines colgantes era una de las maravillas del mundo antiguo.
y con soberbia, viendo todo eso, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y lo hice con la real fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Es un tema de soberbia aquí, y de soberbia irredimible realmente. Era su majestad y su poder lo que llevaba eso adelante. No era el reino de Dios, sino el reino del hombre, lo que él proclamaba en ese momento. Y la respuesta de Dios es: el reino es quitado de ti y vas a estar con las bestias del campo y con los bueyes te apacentarás hasta que reconozcas que Dios es Dios. Y muchas veces Dios tiene que bajarnos de golpe hasta que reconozcamos la autoridad de Él. Tuvo Nabucodonosor que morder el polvo para entender que el orden espiritual no tiene al hombre encima de todo, sino lo tiene a Dios como autoridad suprema. La primer petición para lo nuestro, la primer petición para abajo, que es la que vamos a ver hoy, es el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Desde el principio la palabra pan tuvo un alcance simbólico. Nosotros hablamos del pan de todos los días, pero no nos referimos al pan específico de la harina, agua y todo lo demás. Nos referimos al alimento elemental para nuestro sustento. Cuando Dios habló con Adán, le dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y el pan era todo lo que significa el sustento de él, que lo iba a tener que sacar de la tierra. Quiere decir que aquí se sintetiza en la palabra pan el sustento material, lo que necesitamos para vivir. No lo superfluo, sino lo imprescindible. Cuando usted habla del pan y ora por el pan cotidiano, no está pidiendo lo superfluo, está pidiendo lo imprescindible. Nosotros nos acercamos a Dios por aquellas cosas que realmente necesitamos. Y Jesús está marcando la real necesidad. Jesús nos enseña a pedir aún las cosas materiales, porque el cuerpo es importante en el plan de Dios, porque Dios se preocupa por el cuerpo y porque el cuerpo necesita recibir un sustento. No se olviden que contra la visión del platonismo que influenció mucho incluso en los cristianos, nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, porque el ser, para seguir siendo ser, es decir, para que yo sea quien soy, no basta con el alma y el espíritu, se necesita también un cuerpo, porque somos esta unidad completa. Por eso hay resurrección del cuerpo. Ahora, el cuerpo necesita un sustento y muchas veces hay quienes espiritualizan totalmente la oración y no la bajan a la realidad cotidiana. Jesús enseñó que teníamos que pedir, pero la oración reconoce que Dios es el dador de todas las cosas. Como dice el Salmo 104, Él hace producir el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre, que saca el pan de la tierra. ¿De dónde recibimos nuestro alimento? Lo recibimos de la tierra. ¿Por qué hay tanta angustia en el campo en este momento? Porque si no hay agua y el agua la manda Dios, la tierra no produce el fruto. Y entonces estamos calculando que la cosecha va a llevar a que se baje un 1% el Producto Bruto Interno si no llueve a tiempo para que el campo dé lo que tiene que dar. Estamos hablando de lo fundamental, del pan, y el pan se saca a la tierra. En última instancia, todo lo que tenemos, a pesar de que parecería que el hombre cree que la tierra, como dice Mafalda, el hombre cree que la tierra destiñe, ¿no? Y como destiñe le pone cemento arriba, pero la tierra sigue siendo la fuente de donde nosotros vivimos, la que produce todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y el Salmo está diciendo que Dios es el que hace que el hombre pueda sacar el pan de la tierra, el pan que sustenta la vida del hombre. La visión de David en los Salmos era que los ojos de todos esperan en Dios y Dios nos da la comida a su tiempo.
Esto hacía que los hebreos, fueron los primeros, tuvieran oraciones para cuando se sentaban para comer. La oración previa a la comida significaba que admitían que eso, que era el fruto del trabajo del hombre, sin embargo, era fruto de la misericordia de Dios. Sí, es verdad, todos salimos para ganar el pan y ponemos nuestra fuerza para ganar el pan, pero en definitiva, ¿quién nos da las fuerzas para hacer esto? ¿Quién nos da la inteligencia? Por lo tanto, cuando iban a comer, los hebreos tenían oraciones para repetir antes de comer, antes de sentarse a la mesa. Agradecían por el pan recibido, porque ese pan lo recibían en ese momento, lo estaban recibiendo directamente del Señor. El Señor enseñó también esto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y 15 del Evangelio de Mateo, aparecen las dos multiplicaciones de los panes y los peces. Hay dos multiplicaciones de los panes y los peces y aparecen una en el capítulo 14 y otra en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Dice que él ordenó a la multitud recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Bendijo. Lo primero que hace Jesús es bendecir eso que ellos van a comer. En la segunda multiplicación, según el orden de Mateo, él mandó a la multitud que se recostara, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, lo partió. Lo partió. Quiere decir que el hecho de dar gracias por lo que recibimos antes de tomarlo es algo que el Señor mismo enseñó, y lo enseñó prácticamente. Él tomó eso y oró a Dios agradeciendo, bendijo los alimentos, dio gracias. El apóstol Pablo pasó 14 días en un barco angustiado porque había perdido el rumbo, en peligro de naufragar, y dice que Pablo finalmente les empieza a dar ánimo y les dice que tienen que comer, no pueden seguir sin comer en medio de la desesperación, han tenido que tirar las cosas que es el sobrepeso del barco para que el barco siga adelante. Y dice, todo va a salir bien, yo estuve con el Señor y el Señor me dijo que todo va a salir bien, que no va a haber pérdidas humanas, que las únicas pérdidas que vamos a tener van a ser pérdidas materiales. Y entonces se sentó, dice, y habiendo dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. El doctor Ironside, que es uno de los grandes pensadores del siglo pasado, cuenta acerca de la oración esta, y él dice que él, donde va, y esta es una costumbre que tenemos que tomar, no interesa si uno está dentro de su casa o fuera de su casa, pero cada vez que vamos a comer y nos sentamos, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios. Yo tenía que ir a Córdoba, y tenía que pasar un día en Córdoba y volvía, y lo tuve que hacer varias veces. Entonces tenía que almorzar allí y encontré un lugar donde iba a almorzar. Y yo iba a almorzar y estaba solo y me servían la comida y me inclinaba y lloraba. A la tercera vez que fui, el mozo se acercó y me dijo, escúcheme, usted da gracias a Dios, ¿no? Antes de comer. Sí, digo, yo le doy gracias a Dios. Porque yo me fijé en eso, ¿eh? Dice, yo me fijé que usted cada vez que viene acá se inclina y da gracias a Dios. Y entonces le dije, sí, ¿sabe por qué? Y ahí empezamos a conversar con él, porque a él le había llamado la atención. Y a mí me llamó también la atención, que parece ser que muy pocos son los que agradecen a Dios cuando tienen la comida delante. No se dan cuenta qué es lo que pasa. El doctor Ironside cuenta una historia donde él estaba también en un lugar público y se inclinó para orar. Y se acercó el mozo y le dijo, ¿usted le está dando gracias a Dios? Y él dijo, sí, dice, yo siempre le doy gracias a Dios. Y yo no le doy gracias a nadie. Y él le dijo, bueno, no me extraña, mi perro hace lo mismo. Es decir, es algo que el irracional, ¿no?, puede hacerlo, pero no el que es racional. Por lo tanto,
si entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, si creemos esto, entonces es bueno que cada vez que vayamos a almorzar, a cenar, a tomar los alimentos, demos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que Él nos provee. Y Jesús pone esto como primera frase de petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús enseña no solo a agradecer por lo que tenemos, sino también a pedir para recibirlo. A pedir para recibirlo. Es una petición especial esta. Y hay tres cosas que uno puede subrayar en esto. En primer lugar dice, nuestro pan, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro. Dios tiene reservado el sustento para mi vida hasta el último día de mi vida. Lo tiene Él en sus manos. Lo único que hago es como el jornalero, acercándome a Dios y diciendo, Señor, lo de hoy, el sustento elemental. El pan nuestro de cada día, el que necesito para hoy, no el de mañana, no el de mañana. Para Adán el sustento era un asunto penoso. Con dolor sacaba el fruto de la tierra. Jesucristo en el Sermón del Monte nos tranquiliza. Él sabe de la angustia de Adán por el sustento, la sabe. Y entonces dice, no os afanéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, los paganos, buscan todas estas cosas, se afanan en todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y acá hace una gran diferencia. La gran diferencia entre el hombre que no tiene a Dios y que vive en sus pecados, que se afana, está ansioso, se desespera. Y el cristiano, que sabe que lo que necesita será provisto por el Padre Celestial, porque su Padre lo cuida, Cuando la sociedad industrial hizo su eclosión en Inglaterra en el siglo XIX, la gente del campo tenía que abandonar el campo porque el campo se pusieron ovejas donde antes se sembraba. La gente empezó a abandonar el campo y se iba para la ciudad. Y por supuesto que Londres tenía uno de sus barrios donde la gente se hacinaba en su pobreza. Barrios tremendos porque necesitaban para el sustento diario y para vivir una determinada cifra que era mínima y trabajando solamente alcanzaban al 60%. Yo creo que eran algo así como 14 chelines diarios y solamente podían ganar 8. Quiere decir que no podían comer. Y como no podían comer, entonces mandaban a sus mujeres a prostituirse y a sus hijos a trabajar. Era tremendo en ese momento lo que sucedía. Los chicos quedaban huérfanos en la calle. Lo que hoy llamamos nosotros las pirañas, eso sucedía en la Inglaterra de la sociedad industrial. Y allí hubo un hombre que se llamó Jorge Müller en Bristol, la ciudad de Bristol, que vivía ese problema, que se dio cuenta que estos chicos en la calle no iban a llegar a nada. Y entonces decidió abrir un orfanato y recogerlos a los chicos. No era lo mejor. Yo no creo que esto de criar chicos abandonados en masa sea lo mejor, para nada. Yo creo que puede haber familias sustitutas, que es lo ideal, que se críe en una familia. Pero bueno, en ese momento había que hacerlo y él se dio cuenta que había que hacer esto y hizo esta institución y llegó a tener 5 de estos hogares, llenos de chicos a los que había que alimentar. Jorge Müller era un hombre comprometido con Dios.
Y él dijo, yo no le voy a pedir nada a nadie, se lo voy a pedir al Señor. Y nunca pidió, él simplemente oraba a Dios. Y nunca le faltaba la comida. Siempre había gente allí que viendo el trabajo que estaban haciendo se acercaba y les daba de comer. Dice que un día estaba en el hogar y no había para comer. Y todos los chicos se estaban sentando a la mesa. Y cuando se estaban sentando a la mesa, él sintió allí que tenía que hacer algo y entonces dijo, bueno, sentémonos todos porque ha llegado la hora de comer y demos gracias por los alimentos. Y dice que se puso a orar con los chicos, dando gracias por el alimento que no estaba en la mesa. Dice que mientras que él estaba orando sonó la campana y sale y había un señor con un carro lleno de papas, se le había roto el eje y le dice, mire señor, dice, se me acaba de romper el eje de la carreta, está lleno de papas y se van a echar a perder, si usted las quiere, baje todo esto que es de ustedes. Sacó a los chicos, bajaron las papas y comieron ese día. Fue un hombre que le pedía a Dios, y pidiéndole a Dios lo recibía. Él había entendido lo que significaba decir cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy. Dios manda como mandaba Israel el maná que caía cada día. El que juntaba maná para el segundo día se le echaba a perder. Todos los días tenía que salir. Todos los días tenía que salir para buscarlo. No podían guardar para el día siguiente. Léanlo en los primeros libros de la Biblia, está allí. En Éxodo, Levítico, Números, se explica todo esto. No podía sacarlo, salvo el sábado. El sábado era el día de Dios y cuando guardaban el viernes, eso duraba. La gran lección de Dios para el pueblo era, hay que trabajar todos los días para tenerlo. Dios no nos dice que no trabajemos, que Él va a proveer. Dios nunca ha sido cómplice de los haraganes. Dice que nos tenemos que esforzar y tenemos que trabajar. Pero cuando hacemos el esfuerzo, Él va a poner el pan nuestro de cada día. ¿Y por qué el sábado no? Porque el sábado era el día dedicado a Dios y ese día no se trabajaba. Entonces Dios proveía para ese día, porque el hombre necesita también el alimento espiritual. Y mis hermanos, así como necesitamos el pan cotidiano, que es el alimento del cuerpo, necesitamos también el alimento del alma. El Señor Jesucristo dijo, no con solo pan vivirá el hombre, le contestó a Satanás, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como buscamos el alimento material porque necesitamos sustento, tenemos que buscar el alimento espiritual. El alimento material lo tenemos que ganar a través de nuestro esfuerzo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, dice el apóstol Pablo. Mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, cada uno coma su propio pan. Pero esto nos libra de la inquietud, ¿no es cierto?, la oración. No nos libra de la obligación. La obligación de trabajar la tenemos. Nos libra de la inquietud de todas estas cosas. Pero además, esto habla del sustento también espiritual que nuestra vida necesita. Y muchas veces el pedido del pan cotidiano lo reducimos solamente a la parte material. El pan nuestro de cada día no es solamente el pan que comemos material, es también el sustento que necesita nuestra vida espiritual. Y así como vamos a buscar el sustento material, tenemos que buscar el sustento espiritual.
Yo, dice Jesús, soy el pan que descendió del cielo. Y es en el contacto con el Señor cuando tenemos el alimento espiritual que nosotros tenemos. ¿Para qué comemos? Comemos para vivir, para sustentar nuestro cuerpo. Necesitamos la palabra de Cristo porque, como dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y la palabra de Jesús es sustento espiritual. Concluyendo, porque ya se fue el tiempo esta mañana, ¿qué quiso enseñarnos Jesús? David escribe en el Salmo 37, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El secreto está en la palabra justo. No he visto justo. ¿Y quién es el justo? El que se esfuerza por vivir dentro de las demandas de Dios. El que se esfuerza por vivir con esta conducta nunca va a estar necesitado de lo elemental, ni sus hijos van a tener que mendigar pan. Termino ya. En el siglo V, San Benito de Nurcia, que es el fundador de la Orden Benedictina, puso un lema. Y el lema era, ora y trabaja, ora y trabaja. Y él tenía una frase que es aparentemente contradictoria. Es una paradoja, pero que él la repetía permanentemente. Y fíjense que esto sucedió en el siglo V y 15 siglos después, la recordamos todavía por la fuerza que la frase tiene. Él dijo, ora como si todo dependiese de Dios. Trabaja como si todo dependiese de ti. Ora como si todo dependiese de Dios. Trabaja como si todo dependiese de ti. Y él puso estas dos cosas, una al lado de la otra. Y cuando usted las mira, yo conversaba con un médico y hablábamos de esta frase. Y él me dijo, nunca llegué a entenderla en su cabalidad. Parece una contradicción, pero sin embargo, me decía él, tiene una tremenda coherencia. Uno tiene que orar todos los días como si todo dependiera de Dios y tiene que trabajar como si todo dependiera de uno. Y cuando se juntan estas dos cosas, sin afán, sin ansiedad, pero haciendo lo que tenemos que hacer, Dios es el que va a proveer todas las cosas. Y quisiera terminar simplemente repitiendo las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todo lo suficiente, abundéis también en toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra siembra y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias en Cristo Jesús. Se lo escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 9, el versículo 8 en adelante. Me encanta esta frase, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra siembra y aumentará también los frutos de vuestra justicia. Y esto es lo que tenemos que buscar, que Dios acreciente nuestra siembra, pero que nosotros podamos dar en nuestra vida frutos de justicia. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nos ponemos de pie.
Señor, con humildad venimos delante tuyo, porque reconocemos nuestra insuficiencia frente a la grandeza de las palabras de Cristo. ¿Cuántas veces hemos repetido sin sentido esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Y qué profundidad tiene el pedido? ¿Cómo nos hace reflexionar acerca de nuestra dependencia de ti? ¿Cómo nos hace alabarte por todo lo que nos das? ¿Cómo nos ubica sabiendo que desnudos hemos venido y desnudos nos vamos a ir? Por lo tanto, todo lo que tenemos no es nuestro, sino por la gracia de Dios. Señor, enséñanos a ser agradecidos a ti en todo lo que nos das. Saber que todo lo que recibimos de la mano forma parte de tu bendición para con nosotros. Te rogamos, Padre, que cada vez que nos acerquemos para tomar el pan nuestro de cada día, sepamos mirar al cielo y decir: gracias, Señor, porque lo tenemos. Gracias, Señor, por la provisión tuya. Gracias porque tenemos el privilegio de tener el pan nuestro de cada día. Y porque te lo debemos únicamente a ti. Señor, no permitas que el olvido nos haga fracasar en nuestra vida espiritual. Que no solamente busquemos el pan material, sino que busquemos alimentarnos espiritualmente. Y quisiéramos, Señor, terminar el día de hoy repitiendo las palabras de los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.